Hola, buenos días. Hola Patita, buenos días. Bueno, partimos otra vez. Partimos otra vez. Hoy día estamos aquí, vamos a tener un invitado especial. Vamos a tener un varón de nuevo, ¿ah? Después de tantas damas. Sí, vamos a tener a un ingeniero y coach que nos va a enseñar y a hablar sobre un nuevo método que nosotros todavía no conocemos, pero hoy día esperemos que esto nos haga todos bien. Sí, así que bueno, Eh, así que hoy día hay mucha gente que está esperando el tema de hoy. Antes de comenzar, vamos a dar gracias a nuestra alianza que tenemos con la Sociedad Chilena de Enfermería Familiar y Comunitaria, Xochienco. Darle gracias también a nuestra directora del Centro de Salud Familiar 2 de septiembre, que nos permite este espacio, ¿cierto? Y recordar a todas aquellas amigas que han pasado y nos han dejado bastantes cosas que tenemos pendiente, Patita, juntarnos un día y hacer un resumen de todo lo que hemos visto, ¿cierto? Y sobre todo de los cuidados que tenemos que tener en pandemia, ¿ya? Porque estamos todavía en pandemia y después prontamente yo creo que iremos a hablar de las vacunas, ¿ya? Pero esperemos que las vacunas lleguen a la población un poquitito, tener esa claridad y nos vamos a ir conectando. Bueno, vamos a traer aquí a nuestra salita entonces a Sandro Figueroa Muñoz, que nos va a contar este nombre que nos cuesta tanto pronunciar de su... Sí. Sandro, ¿cómo estás? Sandro, ya estamos al aire. Estás muteado, está muteado. Sí. Sí, No es que no... Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. 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 ¿Se ve bien ahí? Sí. Se ve perfecto. Bueno, sí, muchas gracias Lucy, Patricia, por esta invitación a hablar de, como tú bien decías, un tema que es un poco distinto a la temática que ustedes han llevado en sus programas, a los cuales yo los sigo cuando puedo, ¿cierto?, conectarme, que es el coaching. Así que muchas gracias por... Te muteaste de nuevo. Sí, no se escucha. Muy bien, sí. no importa. Sí, ahí sí. Sí, evita mover las manos, Sandro. La tienes que tener así. Perfecto. Para que no te mutees. Ahí. No, aquí no pasa nada. La idea es que aquí esta es una conversación como esas que teníamos y que ya no tenemos en lo físico. Así que este espacio queremos que sea un espacio como si estuviéramos, no sé, en una terracita de un café o en el jardín o en el living de nuestras casas. Así que tú puedes tener tu tecito, tu cafecito, tu leche, tu jugo, lo que tomes esta hora allá en Viña del Mar. ¿Dónde estás, Sandro? Valparaíso, la quinta región de nuestro país. En Valparaíso. El puerto principal, como le dicen en aquella canción muy, muy conocida. Sí, pues tienes razón. Yo te iba a decir San Antonio, no, era Valparaíso. Era Valparaíso. San Antonio, sí, hermosa ciudad. También, sí, es el puerto número 1. Así que eso, la idea es que nos sentirnos relajadas y relajados y comencemos esta conversación. Cuéntanos, Sandro, ¿qué es lo que es esto del coach o coaching? ¿Por qué está en inglés? ¿Por qué no lo podemos castellanizar? Sí, bueno, antes de eso me gustaría contarles cómo llegué a esto del coaching, en breves, digamos, minutos. Bueno, nací en el sur, ahí muy cerca de donde ustedes están, en un pueblo que se llama Quilleco. Yo creo que Lucy lo conoce muy bien. Muy bien, sí. Bueno, y estudié ahí en la Universidad de Concepción. Bueno, trabajé varios años en lo que estudié, en mi área, y el año 2017 tuve la oportunidad de estar en España casi 2 años, y fue ahí donde me acerqué un poco a este tema del coaching. Estaba yo ahí en la ciudad de Salamanca, en España, donde pude conocer a una universidad bien especial, bien digamos, bien bonita desde el punto de vista de lo que ellos enseñan, y que es la Universidad de la Felicidad, que no, digamos, no es tan conocida acá
en Latinoamérica que existan universidades que se dedican a hablar de estos temas muy que nos interesan a todos, que es el tema de la felicidad. Bueno, y ahí, en esta universidad conocí más de cerca la terminología del coaching y qué se hace. Bueno, y luego, al llegar a Chile, me certifiqué en una academia acá en nuestro país, en Santiago. Tomé los cursos necesarios para certificarme como coach. Así que, bueno, eso es un poco cómo llegué a esto de coaching, Lucy y Patti. Y en relación a qué es el coaching, la pregunta que me hacía Lucy, ¿sí? Sí. ¿Y por qué está en inglés y todo esto? Bueno, es importante señalar que esto viene de bastante atrás. En el siglo XV, XVI en Europa, nace esta historia o surge con fuerza el concepto del coaching. Y mira, es como anécdota para ver de dónde viene el término coach. La historia habla de que en Hungría, ¿cierto? En este país de Europa, en la ciudad húngara de Kocs. Kocs es una ciudad intermedia entre Viena y Budapest. Hay como 4 horas entre Viena y Budapest, y está esta ciudad de Kocs. Y en esa época, en esta ciudad, el traslado era común en carruajes, ¿ya? Y en esta ciudad se había construido un carruaje muy bueno, con una buena suspensión, muy innovador, y luego fue un símbolo también de estatus para la gente. O sea, quien viajaba ahí era porque tenía una buena situación, qué sé yo, en estos medios de transporte. Y el carruaje en ese tiempo, en esa ciudad, se le conoció como Kokskeker, quiero decir, o carruaje de Koks. Entonces, después, resumiendo, ¿cierto? Este término pasó al alemán como Kutsche, al italiano como cocho, y al español como coche, y al inglés como coach o coach. Entonces, de ahí, ¿por qué se toma esta terminología en inglés que viene, ¿cierto?, a decantar en el término coach, o que se escribe coach? Por lo tanto, analógicamente, el coaching es un medio de transporte, ¿cierto?, de excelencia que permite ir desde un punto de origen a otro punto. Es decir, acá, cuando hablamos de este medio de transporte, llevado a la metodología del coaching, es que el coach en este caso acompaña a una persona que está en un lugar, por ejemplo, en un sitio A, y quiere llegar él a un sitio B. Entonces, por eso esa analogía de que es un medio de transporte, es un carro, digamos, que me lleva de un lugar a otro. Entonces, el coaching lo que hace es una metodología de acompañamiento al otro. Es decir, una persona quiere llegar a concluir una meta que por ese motivo en su vida no lo ha logrado, y el coach va y lo acompaña en este proceso, y mediante preguntas. Se van haciendo preguntas a la persona, porque aquí la base de todo de esta metodología es que la respuesta a lo que a mí me pasa no las tiene otra persona, las tengo yo. Por lo tanto, el coach nunca le va a aconsejar algo a la otra persona, le va a decir, lo que tú tienes que hacer es esto. No. Lo que hace el coach es acompañar al otro en este camino mediante una metodología que nos enseñan en estas certificaciones. No sé si... es importante también señalar, porque muchas veces se confunde coaching con otras cosas. Y es bueno dejarlo claro también aquí en esta conversación, que el coaching no es una consultoría, ¿ya? Porque el consultor lo que hace es que propone soluciones a los problemas que un cliente presenta. Y en coaching, el coach en este caso, no le propone las soluciones al cliente, sino que éste las va descubriendo en el camino, mediante, como dije, una serie de preguntas que nosotros los coaches le hacemos se le llama cliente, no me gusta mucho la palabra cliente, pero a la persona que está recibiendo este acompañamiento. También es importante decir que no es una capacitación, ya que, por ejemplo, no se le enseña lo que se hace, o sea, no se le enseña otra cosa, sino que lo que se hace, como digo, es acompañarlo en este proceso de cambio. Tampoco para que, hay mucha gente que me pregunta, ¿pero esto es una terapia? No. También hay que dejarlo claro que no es una terapia, no es lo que hace, por ejemplo, el psicólogo, porque en una terapia
se trabaja en el problema y en las causas de ese problema. Y el coaching, a diferencia, se orienta en el desempeño de la persona, en cómo esta persona va realizando cambios en su vida para lograr esta gran meta que se ha propuesto. Eso en términos generales, Lucy, Patti, y a todos los que nos están mirando, escuchando hoy día. ¿Cómo es una sesión de coach? Ya, muy buena esa pregunta, porque, a ver, mucha gente tiene dudas, porque les voy a dar otro ejemplo. Muchas empresas, por ejemplo, o instituciones públicas, a fin de año, hacen actividades de crecimiento personal y dicen, oh, yo hice coaching, me hicieron coaching en una actividad que tuvimos en el fin de año, de 1 hora o 2 horas se paró una persona enfrente, nos hizo saltar, nos hizo entrar en una actividad muy entretenida. Bueno, decirles que eso tampoco es coaching, porque coaching, como he dicho, es un proceso de acompañamiento que lleva etapas, lleva partes. Y bueno, antes de ir a responder la pregunta que me hace Patti, en qué consiste una sesión de coaching, es importante tener presente lo siguiente, que una persona que quiera tomar una sesión de coaching tiene que estar consciente de que ella quiere cambiar. Necesita hacer un cambio, eso es lo primero. No puede tener una sesión de coaching o varias sesiones si no tiene en su interior el convencimiento de que quiere hacer un cambio en su vida. Y lo otro, también importante, es descubrir cómo tienes que hacerlo. Entonces, cuando uno descubre cómo tiene que hacerlo, muchas veces ahí, en ese proceso, queda un poco paralizado, qué sé yo, y ahí es donde entra el coach a acompañarlo, a descubrir cómo tiene que hacer ese proceso para cambiar. Y luego lo más importante es ponerse en marcha, es decir, aplicar aquellas tareas que se van apareciendo en el camino para que pueda lograr ese cambio. Entonces, si nos vamos a la pregunta, ¿cómo es una sesión de coaching? Bueno, en este momento, como estamos en pandemia, las sesiones de coaching son virtuales, ¿cierto? Y estas sesiones duran aproximadamente 1 hora, ¿ya? Y se hacen, por ejemplo, cada 1 semana, o puede ser también cada 15 días. Eso se acuerda en la primera reunión con el cliente para ver también de qué se trata su meta que quiere alcanzar, y ahí también se va a acordar cuántas sesiones se van a hacer para poder lograr ese proceso de cambio que necesita la persona. Les cuento que muchas veces, por ejemplo, uno dice, vamos a programar 5 sesiones, ¿ya? Una vez a la semana, de 1 hora, y muchas veces a la tercera sesión ya la persona está muy, muy clara en lo que quiere lograr y ya tiene muy, muy claros los conceptos para lograr la meta que se autoimpuso. Entonces, eso se va viendo en las sesiones que se van dando. Entonces, supongamos, ya estamos en la primera sesión, se habló con la persona y se le contó lo mismo que yo les estoy contando a ustedes, qué es coaching, qué no es coaching, bueno, y la persona decide tomar las sesiones. Lo primero que se hace con ella es preguntarle o definir, que él o esa persona defina cuál es el objetivo que quiere alcanzar, cuál es la meta que quiere alcanzar en su vida. Y las metas son muy variadas, pueden ser metas, por ejemplo, de alcance familiar. Supongamos, a mí me ha tocado trabajar con personas que me dicen, ¿sabes qué, Sandro? Tengo un problema, no me llevo muy bien con mi mamá. Y este tema me ha surgido, o sea, ya lo llevamos mucho tiempo, he tratado de hacer cosas, pero no logramos llevarnos bien. Entonces, mi meta es poder, por ejemplo, alcanzar en un plazo de unos meses, poder llevarme bien con mi madre. Por ejemplo, es un ejemplo que estoy dando, que me ha tocado trabajar. Entonces, cuando ya la persona aclara su meta, entonces en la metodología que nosotros aplicamos es que se inicia un proceso de exploración en la persona mediante las preguntas que, en este caso como coach, yo le hago, para descubrir de qué modo puede llegar a cumplir esa meta que se ha propuesto, esos objetivos. Entonces también hacemos un trabajo de definir las mejores opciones para ello y se genera un plan de acción. Bueno, y el plan de acción se va
lo va generando la propia persona mediante estas preguntas que nosotros hacemos. Y finalmente, la persona se propone tareas que va a cumplir en un periodo de tiempo específico. Las tareas no pueden ser, mira, mañana creo que en la tarde voy a hacer esta tarea que me autoimpuse. No, se le ponen fechas, horarios, la misma persona se la autoimpone y va cumpliendo esas tareas que se llevó por la casa. Bueno, y entonces a la próxima semana, cuando nos encontramos en la segunda sesión, se comienza primero preguntando cómo te fue con las tareas que te llevaste para tu casa. Y la persona dice, bueno, esta la pude hacer, esta no la hice. ¿Y por qué no la hiciste? ¿Qué pasó? Y vamos entonces descubriendo en esta nueva sesión más conceptos que van a ayudar a la persona a lograr su meta. Eso es, en términos generales, cómo funciona una sesión de coaching. No sé si hay... Sí, tenemos preguntas. No sé si Pati tiene, pero tenemos preguntas ya del Facebook. Si la hacemos, Patita. Sí. Ya. Hacemos la del Facebook y, bueno, te saludan, Sandra ahí, buen tema. Y Rosita, lo que pasa es que yo lo veo, la estoy mirando en el Facebook y sé quién está preguntando. Así que gracias, Rosita Delgado, por hacernos estas preguntas. Ella te saluda y hace esto. ¿Quiénes están haciendo el coaching? A lo mejor ya lo contestaste, pero es que han entrado después personas. Bueno, sí, bueno, para poder convertirse en coach y hacer el proceso de coaching y de acompañamiento, existen certificaciones. Y es muy buena la pregunta porque, sabes que es interesante saber la importancia que tiene nuestro país, Chile, en las escuelas de coaching. Miren, Rosita, es muy buena la pregunta. En el mundo hay 3 escuelas de coaching, 3 grandes escuelas. Está la europea, está la escuela americana y la escuela chilena. Y dentro de la escuela chilena existen dos metodologías del coaching. Una es el coaching ontológico y la otra es el coaching integrativo. Y yo me certifiqué como coach integrativo en esa línea de la escuela chilena, digamos. Y para poder hacer el coaching a una persona es necesario estar certificado por estas escuelas que incluso necesitan una certificación internacional para que ellos puedan entregar este título, digamos, entre comillas, de coach. No sé si ahí le quedó... Sí, ya, a mí me surgió una pregunta, porque después vamos a pasar a las otras dos, pero bueno, quisiera andar en esta. Nosotros en salud tenemos un registro en la superintendencia, o sea, si alguien dice, Lucy, eres enfermera, tengo un certificado, pero a lo mejor lo falsifiqué. Entonces la gente se puede ir al registro de la superintendencia, coloca mi nombre y le aparece que sí, efectivamente, de dónde egresé, cuándo egresé. Certificación de ustedes, los coaching, ¿hay un registro nacional que yo pueda decir, él me mostró un certificado, pero ¿puedo ir a algún registro? Sí, buena pregunta igual. Sí, la respuesta es sí, que hay listados, ¿cierto?, en las escuelas en que, por ejemplo, si alguien tiene dudas y, por ejemplo, va a mi página web y dice, voy a escribirle a este coach y quiere averiguar más, ahí está el lugar donde él puede preguntar en esta academia donde me he titulado de coach, puede preguntar si es verídico los antecedentes o no. Incluso, como estamos regidos a nivel internacional, si hay prácticas poco éticas por parte de los coaches, pueden ser destituidos. Es como también pasa en el colegio médico, colegio de enfermeras, que hay una aplicación de ética frente al comportamiento que tiene el coach hacia sus clientes. Entonces, han habido casos en los cuales se les ha quitado la certificación. Ya, gracias, Sandra, nos queda clarísimo. Aquí Rosita también nos pregunta, ¿estas sesiones tienen un costo? Sí, tienen un costo. Porque, bueno, en definitiva, cuando nos dedicamos nosotros al coaching, es también porque nosotros, bueno, cada uno de los coaches tiene una motivación para hacerse coach. Pero algo que es transversal en nosotros es poder ayudar a los demás. Ese es nuestro objetivo principal. Pero también el coach
vive de esto. Y por lo tanto, en ese sentido, existe un cobro. Que es un cobro que se acuerda, digamos, en la primera reunión con la persona. Cuando uno habla qué es el coaching, como lo he dicho, qué no es el coaching. Y porque, por ejemplo, me ha tocado tener reuniones con personas en las cuales yo he definido que definitivamente no se le puede hacer coaching, porque lo que él necesita es una terapia de un psicólogo, por ejemplo, o más allá de algún psiquiatra, y que nosotros no entramos en ese campo porque no hemos estudiado, digamos, esa profesión. Y sí hemos estudiado esta metodología de acompañamiento mediante preguntas. Y las preguntas son muy poderosas, se le llama, y también a la vez son simples, pero que cuando tú se las haces a las personas, ellos empiezan a decir, claro, de verdad, no me lo había preguntado. Sí, mira, y por ejemplo nos dicen, ¿qué crees tú como coach? O sea, nosotros le devolvemos la pregunta, o sea, ¿qué crees tú? Tú eres la persona a la cual te tienes que explicar estos conceptos que tú quieres aclarar en tu vida. Así que sí existe un cobro. Yo tengo una página web donde ahí me pueden enviar los datos y ahí podemos conversar de eso. Pero el cobro entonces varía, ¿no tiene un precio fijo? ¿O sí tiene un precio fijo? ¿O tú lo tienes, un coach lo modifica en relación a cuántas sesiones va a programar? Claro, mira, existe en Chile como un nivel de cobro, digamos, de precios. Y es como igual, esto es como los médicos. Hay un médico que cobra la consulta un poco más que el otro, pero sí existe un acuerdo, digamos, en cuánto debiera ser un mínimo a cobrar en las sesiones de coaching. ¿Y por qué digo que varía? Es porque lo que tú dices, Lucy, es porque lo que después vamos a acordar es un programa de sesiones, y puede ser que tengamos 10 sesiones y ya ahí se puede llegar a un acuerdo, digamos que sea conveniente para ambos para poder acordar y comenzar con las sesiones. Y distinto es cuando me dicen, ¿sabes qué? Con 2 o 3 sesiones, con 3 sesiones vamos a estar bien, y ya también se acuerda de otra forma. Ya, pero acordemos que es una sesión, ¿no? ¿Las sesiones pueden ser una o siempre van a ser más de una? Generalmente son más de una, porque la persona se tiene que llevar un compromiso a su casa, a su lugar. Entonces, esas son las tareas. Sí. ¿Cuántas sesiones entonces? Mira, van de 2 a 5 normalmente. Ya, una pregunta. Sí, Sandro, mira, por ejemplo, ¿por qué quiero que nos definamos con un valor pensando, no que te definas con tu valor, sino que nos dijera lo mínimo y lo máximo, pensando en que yo estoy en Los Ángeles y veo que hay un coach o un carro? Yo lo decía, hay un carro, hay una persona que me puede hacer este proceso de acompañamiento, ¿no? Entonces digo, él me dice, ¿sabes qué? Te voy a cobrar, no sé, 50,000 pesos por sesión, vas a venir 3 veces, son 150. Y yo diré, ¿eso es mucho? ¿Es poco? ¿Está dentro de los valores? Entonces un poco eso para definir qué es lo que está dentro de los valores. ¿Qué sería lo mínimo y lo máximo en 3 sesiones? Mira, va a depender, como dije, de la persona que ofrece las sesiones, porque hay coaches que tienen 5.000 horas, por ejemplo, 5.000 horas de trabajo como coach, que también esas son certificadas. Entonces, por el nivel de experiencia que él tiene, lo más probable es que el valor sea un poco más alto. Pero para que definamos lo que se acuerda en un promedio de cobro inicial, para una persona que está comenzando a hacer coaching, estamos hablando de una UF aprox por sesión. Y eso puede variar. Hay personas, yo he visto, por ejemplo, acá en Santiago, hay personas que cobran, y es lo más bajo que he visto, son, por ejemplo, 20,000 pesos por sesión, y que es un poquito menos de una UF. Entonces te vas a encontrar con otros que cobran 50, como tú dices, y lo más probable es que esa persona ya tenga un nivel de horas y de experiencia que lo hace, ¿cierto?,
hace y justifica que se cobre eso. Pero más o menos ese es el... Ya, muchísimas gracias. Un poco para que nosotros y quienes están preguntando o estén escuchando sepan más o menos cuánto vale la sesión, ¿no? Otra pregunta también de Rosita dice, mira, cuando partió este tema hace muchos años, supe de varias rupturas de matrimonio. ¿Tú sabías de eso, no? ¿Cómo? Ella coloca rupturas que dice que cuando... ¿Sí? Ah, por haberse sometido a sesiones de coaching. Claro. Ah, ya, bueno. Lo que pasa es que puede ser porque el proceso de acompañamiento que se hace, sabes tú, que es tan importante en ocasiones, que es en lo general, que llega a cambiar la vida de la otra persona, pero profundamente. Yo he tenido casos en que, por ejemplo, hemos conversado con la persona y quiere tratar un tema de convivencia también, con su cónyuge, ¿me entiendes? Y cuando íbamos como a la tercera sesión, yo le preguntaba, ¿y esto? ¿Qué va a significar para ti cuando logres lo que te has propuesto? Y me decía, y eso nos pasa mucho a los coaches, me va a cambiar la vida. Entonces, cuando la persona es acompañada en este proceso y la persona va aclarando sus conceptos de vida, qué es lo que realmente quiero en mi vida, qué es lo que no quiero en mi vida, y las respuestas se las va dando ella misma, porque aquí no hay influencia de un tercero. El tercero, que somos nosotros los coaches, acompañamos, pero quien se va respondiendo y quien se va aclarando el concepto interno es esa persona. Y, por ejemplo, casos como lo que dice Rosita, que conoce de ruptura, quizás es porque la persona aclaró sus dudas que tenía con este acompañamiento. Yo conozco casos de amigos coach que, por ejemplo, que han tomado sesiones con una persona que le han ofrecido un trabajo muy bueno en el extranjero, de gerente y con una muy buena remuneración, con muy buenas regalías, como decimos acá en Chile. Y en estos procesos de coaching se da cuenta de que no es lo que quiere. Es más, terminan renunciando al trabajo y haciendo lo que siempre han querido ser, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, se está abierto a mucha... Claro, a mucha... eso, o sea, lleva a la persona a que vea efectivamente lo que quiere en la vida, ¿no? Exacto. Por eso es que claro, es un proceso de transformación total. Entonces, muchas veces ¿Sí, Pati? Yo pienso que es también porque la persona se aclara en qué es lo que ella quiere para la vida y se empieza a valorizar como ser individual. Y a lo mejor, cierto, en algunos matrimonios pueden haber algunos abusos, algunas cosas, y es como que la persona se ve, se valoriza. Y por lo tanto, decide que la pareja que tiene a su lado no es lo que ella quiere para su felicidad. Entonces, me parece natural, pero de todas maneras me parece bueno. O sea, independiente de que haya separación, porque si esa relación no es buena y no le está haciendo bien a un ser humano, lo mejor es partir y buscar la felicidad que uno realmente quiere. O sea, empezando por quererse uno como persona, ¿cierto? Así es. Es muy válido lo que dice Pati, gracias. Sí. Y algo que sucede generalmente en las sesiones, por ejemplo, tú acuerdas, vamos a tener 5 sesiones. Y lo que quiero yo lograr, o sea, la persona lo que quiere lograr, por ejemplo, es mejorar la comunicación con su madre. Es lo que hablábamos hace un rato atrás. Pero sucede que tú vas a hacer estas preguntas y en la mitad de las sesiones, por ejemplo, vas en la sesión número 2 y la persona se da cuenta que no era el problema, o sea, no era lo que quería lograr, era otra cosa lo que le estaba pasando. Y puede ser que la pregunta que se hizo, esta ruptura de matrimonio, las sesiones fueron por otro motivo y en la mitad o en la tercera sesión empezaron a aparecer, o la persona se empezó a aclarar con estos otros conceptos que la llevaban a cuestionarse muchas cosas. Uh-huh.
Bueno, hay otra pregunta, pero antes que de hacerte la pregunta, yo creo que Patricia nos dio una excelente mirada de lo que es cómo los seres humanos, ¿cierto? Tenemos que ir planteándonos y resolviendo y encontrando lo que queremos hacer en la vida, ¿cierto? Y bueno, aquí nos está quedando claro con Sandro que ellos son entonces ese acompañante, ese acompañante que va haciendo en esta búsqueda de quiénes somos y qué queremos. Bueno, la pregunta que viene es, ¿quiénes consultan más, los hombres o las mujeres? Muy buena pregunta. Mira, en el coaching hay distintos, digamos, hay distintas personas que se dedican a, si lo podemos decir así, a distintos tipos de coaching. Existe el coaching ejecutivo, que es el que se da en las empresas, a nivel de jefaturas, de gerentes, subgerentes y como digo, de jefaturas de una empresa. Y ahí se aplica el coaching ejecutivo, que es justamente para que esa persona logre sus metas dentro de la empresa. Y ahí, en lo general, en ese tipo de coaching, consultan más hombres que mujeres. Y el otro tipo de coaching que es más conocido, hay más, pero para centrarnos en la pregunta, es el coaching de vida. Y en el coaching de vida entra todo, entra esta mejor relación con un familiar. Por ejemplo, me cuesta para hablar en público. Mi trabajo, por ejemplo, me ha tocado trabajar con personas que su trabajo es hablar y tienen como algo que lo retiene en eso, y trabajamos. Entonces, en el coaching de vida, principalmente sí ahí son un poco más las mujeres que buscan este tipo de acompañamiento. Una pregunta dice, ¿cómo se relaciona el coach con el crecimiento personal de la persona? Esa pregunta también está muy importante, está muy ligada a lo que nosotros tratamos de buscar como personas, como desarrollo. Y en relación a la pregunta, ¿cómo se relaciona el coaching con el crecimiento personal? Mira, cuando hemos conversado de que una persona quiere lograr una meta, esta meta obedece a un objetivo que se ha planteado la persona, por lo tanto yo tengo un crecimiento individual. Y por lo tanto, uno de lo que ocurre en mí como persona es que fortalezco mis recursos mentales, me hago más fuerte mentalmente. Porque, por ejemplo, si logré, en el ejemplo que dábamos, si logré una mejor relación con mi madre, que no la había tenido hace mucho tiempo, yo estoy creciendo individualmente. Estoy creciendo, estoy fortaleciendo mis recursos que tengo en mi mente. Por lo tanto, cuando una persona toma un proceso de coaching, está ligado muy fuertemente a el crecimiento personal. Entonces, ¿qué pasa cuando yo logro estas metas o estos objetivos? Me ayudan a enfrentar los desafíos y los obstáculos que se me presentan en la vida. Por ejemplo, en términos de la inteligencia emocional, cuando yo logro fortalecer estos recursos mentales y logro, por ejemplo, trabajar la inteligencia emocional, gestionando mis emociones, por ejemplo, poder controlar la impulsividad, etcétera, la ira. Yo cuando logro esto, crezco emocionalmente y obviamente crezco como persona. Por eso es que está muy ligado el coaching al crecimiento personal. Como yo como persona tengo más recursos para enfrentarme a la vida, para enfrentar los obstáculos que se me van a presentar. Porque estamos claros que la vida está llena de obstáculos, aparte que es muy lindo vivir y todo eso, en la vida nos vamos encontrando con obstáculos. Tenemos una pregunta. Eso podría decir en la relación que existe. A ver. Perdón. ¿Puedes terminar la idea que estabas diciendo, Sandro, y que yo puse la pregunta? ¿Podríamos decir, estabas diciendo la relación? La relación que existía del coaching con el desarrollo personal. Ya. Sí. Ya, ahí está la pregunta de Luisa.
¿Esta es una acción destinada a adultos o los niños pueden tener sesiones de acompañamiento? También una muy buena pregunta. Mira, los que estudiamos el coaching, hay personas que se certifican, olvidé decir eso en la pregunta anterior, hay personas que se certifican, pero lo hacen para tener más herramientas, por ejemplo, como padre. No quieren trabajar como coach. Se certifican y toman estos cursos para poder relacionarse de mejor forma con los hijos. Y en mi caso, yo tengo 5 hijos, y trato de aplicar lo que he aprendido con ellos. Porque muchas veces, por ejemplo, llega un niño, yo tengo de todas las edades, pero supongamos un niño de 8 años, y llega y nos plantea, papá, me pasa esto, por ejemplo, con un amigo. Entonces uno tiende como padre, ya, pero oye, ¿sabes qué? No te preocupes. Cuando tuve un problema, por ejemplo, con un amiguito, no te preocupes, déjalo, eso mañana va a andar mejor, son cosas de niños. Pero distinto es cuando tú le preguntas al niño y le dices, pero a ver, ¿por qué crees tú que él actúa así? Y empieza el niño a desarrollar una idea. ¿Y qué harías tú para poder, por ejemplo, llevarte mejor con él? Ah, sí, que yo también le hice, por ejemplo, le quité un juguete. Entonces, cuando tenemos estos conocimientos del coaching, lo podemos aplicar a los niños, inclusive sin ser coach. Un padre o una madre, para tener una mejor relación con el niño, una relación que le va a servir a este niño cuando sea más adulto, es súper bueno hacerle preguntas que el niño pueda, en el contexto de esa edad, poder responderlas. Pero en el ámbito profesional, ya cuando tenemos nosotros que enfrentarnos a un cliente, en este caso, nosotros optamos, y es algo que también se llega a acuerdos, en que nosotros trabajamos por un tema legal con mayores de 18 años. Porque, bueno, por todo lo que esto puede conllevar, ¿cierto? A que en nuestro país a los 18 años se supone, ¿cierto?, que están en condiciones de una persona de tomar sus decisiones, que ya tiene un criterio formado, por lo tanto podemos trabajar con él en este tipo de sesiones. Lo que yo he hecho, por ejemplo, con padres que tienen algún tipo de inconveniente o una relación que no está muy buena con su hijo, yo hablo con él, tenemos unas sesiones y vemos cómo él tendría que, mediante las preguntas que se le van haciendo, poder él interactuar y trabajar estos conceptos con su hijo. ¿Me entiendes? Pero ya entregándole las herramientas al padre. Pero nosotros optamos, y en mi caso personal, trabajar con mayores de 18 años, hasta 90, 100. Sin límite. Ahora, por lo que dijiste al inicio, entonces, un padre, si tuviera problemas, el niño estuviera teniendo problemas, ¿un padre podría tener contigo las sesiones, él, como para manejar al niño? Sí, ¿sí? Exacto. Ya. Sí. O para educarlo, en realidad. Sí, y lo he hecho, y las personas, los papás me dicen, pero, ¿cómo no, por ejemplo, cómo no le hice estas preguntas antes? O cómo, porque de repente uno en la vida, como padre o madre, tiene tantas cosas, ¿cierto?, que lo están ocupando, el trabajo, por ejemplo, que obviamente si no trabajamos no llevamos el sustento, o esto tanto para el hombre como para la mujer, y las preocupaciones que tenemos, las deudas de fin de mes, las relaciones que muchas veces no son muy buenas con un familiar, con un amigo, etc. Entonces, son muchos los conceptos que influyen para que uno muchas veces con los hijos tome como decisiones muy rápidas, como decir, ¿sabes qué? Como estoy muy ocupado, ya después lo hablamos, o no te preocupes y déjalo pasar. Por ejemplo, cuando los niños están más grandes, tienen una desilusión amorosa, estaban pololeando, terminaron con su pololo, uno como padre tiende a decir, ya, oye, te vas a encontrar un pololo mucho mejor más adelante, no te preocupes. Que son soluciones muy simplistas a la hora de aconsejar a nuestros hijos. Distinto es, por ejemplo, que
tomarse un tiempo con ese niño, esa niña que tuvo una desilusión amorosa, un término de pololeo, y ir conversando, que son etapas que ella tiene que vivir o él tiene que vivir, y que el niño o niña sienta que se está enfrentando y que está dándole solución a un conflicto que tuvo, porque si somos muy simplistas y le estamos diciendo, no te preocupes, si va a venir otro mejor, hay miles de hombres, miles de mujeres con las cuales te pueden, etcétera, lo que sea, le estamos enseñando al subconsciente de ese niño o niña que los problemas que va a tener a futuro son simples, o sea, si tú tienes un problema a futuro de convivencia, enciérrate y juega un videojuego todo el día. Esa es una solución simplista, el de no enfrentar, por ejemplo, lo que está pasando con ese niño o niña. Interesante. No, yo creo que eso que estás diciendo ahora es lo más interesante, o sea, es lo que nos sirve en este espacio, Sandro, porque efectivamente estamos acostumbrados a hacer lo que tú dijiste, pues ser simple, porque es lo que hemos aprendido. Entonces es como nos criaron, cuando tú decías a un papá que decía, chute, ¿cómo no lo hice? ¿Cómo no lo pregunté lo que tú me estás diciendo? Porque nos enseñaron de otra forma, nosotros seguimos los modelos. Por tanto, esta forma en que en este caso tú, mejor digo Sandro, en vez del coach, carro, el acompañamiento claro, te hace mirar distinto a lo que no estábamos. Yo pensaba, claro, uno se acostumbra a personalizar. Me pasan las cosas porque me pasan a mí, o sea, o tú estás enojado conmigo, pero no hago el proceso de preguntarte o darme otras reflexiones en la vida. Entonces me parece interesantísimo eso que has dicho en relación a darse los tiempos, sentarse con los hijos, en este caso, que es lo que estabas tú planteando, y colocarlos en contexto, que la verdad es que le va a pasar eso, le van a pasar otras situaciones, y tampoco pasa nada, o sea, no se le va a caer el mundo, él no es culpable, él no es responsable, porque claro, con lo simplista que tú decías que uno responde, hoy no importa, va a encontrar otra, así como, bueno, te equivocaste. Uno interpretaría eso, te equivocaste, pero no importa. Vendrá otro, ¿no? ¿Cierto? Lo mismo pasa, Lucy, en las relaciones de pareja. Por ejemplo, el decirle al otro, no, ¿sabes lo que pasa? Es que, o uno, por ejemplo, cuando ve a la pareja y la ve con una cara así, no, ya viene enojada conmigo, o viene enojado conmigo, qué sé yo. Y me quedo con eso, ahí me lo empiezo a alimentar, porque nuestra mente, a ver, hay algunos datos que les iba a dar más adelante, pero nuestra mente tiene, y esto lo han estudiado los neurocientíficos, que tiene un promedio de 60.000 pensamientos diarios. O sea, la cantidad de pensamientos que tenemos son demasiados. Entonces, y de esos, la mayoría, se habla que el 80% son pensamientos negativos. Nosotros nos estamos como auto-saboteando. Y por lo general lo que hacemos es acordarnos de cosas malas que nos pasaron, pero ¿cómo lo hice? ¿Cómo? Y te dan vuelta, y ya pasaron, ¿no? Ya pasaron, pero te las trae. Y hay autores que hablan de que tenemos una jaula de grillos aquí adentro, todo el día. Y uno de las recomendaciones es calma tu jaula de grillos, le decimos nosotros. Trata de calmar tu jaula de grillos que tienes aquí en la cabeza. Porque por un lado, se habla también de la mente dualista. Estamos, por un lado, trayéndola al presente, estas cosas malas que nos pasaron, y por otro lado estamos proyectándonos en un futuro. Si no tengo esto, ¿qué voy a hacer? O sea, si no logro, por ejemplo, comprarme el auto último modelo, y a mucha gente le pasa, o sea, está muy metida en eso, y no estamos viviendo el presente, el aquí y el ahora, es decir, la conciencia que tenemos de evaluarnos, ¿cómo estoy yo ahora? ¿Qué me está pasando? Y dejando este dualismo de ver de pensar en lo malo que me pasó y en esta intriga de saber cómo voy a estar en el futuro. Con esto no quiero decir que no nos tenemos que preparar, ¿cierto? Obviamente, para el futuro, pero en forma moderada, o sea, en forma consciente. Eso. Súper interesante. Eso de las parejas. ¿Perdón? Que quería agregar justamente eso de las parejas que acabo de decir. No, lo que dije, sí.
Patricia, ¿quiere decir algo? Sí, bueno, yo pienso de que en la manera de que uno se vaya conociendo cada día más, va a actuar de mejor forma y según sus principios, sus valores y las metas que uno quiere en la vida, ¿cierto? Me parece súper interesante porque generalmente nosotros miramos las cosas así como al pasar, pero no analizamos a fondo si me pasó esto, por qué me pasó, o sea, qué tengo que cambiar yo para que esto no me vuelva a suceder. Y la otra cosa es que también dejamos pasar el día, el hoy, y vivimos del pasado, vivimos para el futuro, pero el hoy se nos pasa y no nos damos cuenta y al final no disfrutamos el hoy, que es el día que tenemos y el día que tenemos que agradecer, que estamos vivos y de que va pasando el tiempo. Yo generalmente hoy estoy disfrutando el hoy. O sea, no sé, el mañana de alguna forma se va a solucionar, pero también analizando lo que yo tengo que cambiar o lo que yo quiero para mi vida. Eso, más o menos. Exacto, sí, muy bien. Excelente. Solo por hoy, diría nuestro Mikao Sui en los principios de Reiki. Sí. Excelente, tenemos nuestra reikiana ahí también, la señora Patricia. Perdón, Patricia, eso que hemos aprendido. Sí. Tenemos dos preguntas, Sandrito. Tenemos dos preguntas. Pero sí, yo creo que es súper importante lo que plantea la señora Patricia para todos los que nos están escuchando, para que no se nos pase eso de vivir el hoy, ¿cierto? Porque el pensar en el pasado, depres. Y en el futuro, las ansiedades, que es lo que generalmente es lo que diría Sandro, nuestra jaula de grillo, y aquí Rosita nos está aportando algo que es de eso, un comentario, no es pregunta, pero está bien, que tiene que ver con, dice, la jaula de grillo es lo que llamamos también nuestra mente rumiando todo el día, sí. Ideas rumiantes le llamamos desde la terapia floral, las ideas rumiantes, lo que acá le llama jaula de grillo. Y tenemos, qué interesante, no, pero había una pregunta de, aquí está, de Rosita. Ella quiere ser, ¿cuánto cuesta monetariamente formarse como coach? Ya, yo no voy a dejar ese gatito que anda ahí molestándome para no distraernos, no se distraigan. Déjalo ahí nomás, que ya. Es muy bonito. Quiere que le haga cariño. Sandrito, ¿cuánto cuesta formarse? Bueno, como yo les comentaba, en Chile hay dos escuelas, la escuela del coaching ontológico y la escuela del coaching integrativo. Y sabes que yo dejaría que lo puedan, le dejaría digamos, una tarea para Rosa, que nos ha preguntado, es que lo busque, porque han habido cambios en los valores, los precios. Cuando yo, por ejemplo, me certifiqué, yo tuve clases 100% presenciales y viajaba a Santiago, fue un poquito antes del estallido social, me acuerdo, y no, después del estallido social. Entonces, en ese momento, las clases presenciales tienen un valor y ahora son, las certificaciones son online, 100%, y ya varían los precios. Pero yo lo dejaría para que lo busquen, por favor, pongan coaching integrativo y los van a llevar al tiro a una academia de coaching, y donde las van a atender y les van a explicar todo, porque hoy día los precios han cambiado, han bajado, si lo podemos decir de alguna forma. Pero diría que sería bueno que lo pudieran averiguar. Estamos a la mano, le ponen ahí, por ejemplo, coaching ontológico, quiero estudiar coaching ontológico, ¡pum! Y le aparece un número y le van a explicar todo. Quiero estudiar coaching integrativo y le van a entregar toda la información. No me atrevería a dar un valor ahora para que lo pueda ver. Ya. Perdón, ¿qué diferencia hay en el integrativo y el ontológico? ¿Es otro método? Bueno, o sea, va dirigido a diferentes puntos, no sé. Una muy buena pregunta esa, Patricia, porque, bueno, yo voy a hablar, y bueno, como yo me certifiqué como coach ontológico, o sea, perdón, coach integrativo, disculpa, yo me certifiqué como coach integrativo, quizás voy a defender un poco mi formación.
la gran diferencia, porque mira, dentro la metodología es la misma. Un coach acompaña al coachee o cliente en este caso, la metodología es la misma, son bien similares. Primero definir la meta, luego ir explorando las capacidades que tiene la persona para lograr esa meta, ver con qué herramientas cuenta esa persona para lograr el objetivo que se plantea y se lleva tareas para la casa y volvemos nuevamente a la próxima sesión para comenzar viendo si cumplió o no cumplió las tareas. Eso en términos muy generales. Las dos metodologías son similares en eso, pero hay una gran diferencia, que es lo que marca, digamos, el coaching ontológico con el coaching integrativo. El coaching ontológico tiene como base el accionar de una persona mediante un quiebre en la vida. Por ejemplo, no sé si han escuchado ustedes, yo iba por la vida de tal forma y me ocurrió un accidente grave y me cambió la vida. O me pasó algo una enfermedad grave, tuve cáncer, lo superé y me cambió la vida. Entonces, la gran diferencia es que el coaching ontológico busca en la persona ese momento de quiebre emocional, que pudo haber sido algo muy pequeño o algo trágico, pero siempre se va buscando ese quiebre. En cambio, en el coaching integrativo, decimos nosotros, no es necesario que exista un quiebre emocional, robusto o pequeño, lo que sea, para hacer un cambio en la vida. Por ejemplo, porque una persona, a mí me pasó cuando yo estaba en España y tomé los primeros cursos de coaching allá, yo le decía a la formadora, oiga, pero hay muchas cosas que usted habla como que yo estoy mal y necesito como tomarme de eso malo que me está pasando para hacer mi cambio. Y yo le decía, yo no me siento mal, yo estoy feliz, estoy en un país que estoy conociendo, estoy con mi familia, entonces no tengo un quiebre, por lo tanto, entonces ahí en mí surgió de que yo me iba a certificar, pero en esta metodología del coaching integrativo, que como su nombre lo dice, integra casi todos los aspectos de la vida. No deja nada, trata de no dejar nada, digamos, al azar cuando uno tiene las terapias. Entonces, la gran diferencia es que uno busca el quiebre emocional y el otro no es necesario que ocurra. Y si hay quiebre, bueno, se trabaja en base a eso, pero no se plantea como una necesidad inicial. Esa es como la diferencia. Lo demás es muy parecido. Súper interesante. Yo creo que podemos seguir conversando mucho. Yo creo que deberíamos haberte tenido preguntas, pero en concreta cómo manejarlas, ¿eh? Que no hubiese salido gratis. Pero sí. Para la próxima vez te vamos a tener preguntas. Mira, pero ya que estamos en el aquí y en el ahora, Sandrito. Sí. ¿Iba a decir algo? ¿Escucha? Que levantó su manito, ¿sí? No, iba a tomar agua. Ya, tome agüita. Entonces yo voy a aprovechar a saludar a mi mamita que veo que se conectó ahí y te está viendo, así que saludo a mi madre bonita que está allá en Quilleco mirándonos. Oye, Sandrito, saludos también, ¿cierto? Cariño para ella. Marle le decimos porque mi hermano cuando es chico no le podía decir madre. Mi papá le decía, anda donde tu madre, entonces le decía Marle. Y ahora todo el mundo le dice Marle, Marlene, lo que sea. Oye, hay Sandra. Importante algo de tu madre, que tuvo muchos hijos postizos, como me ha pasado a mí. Yo soy uno de sus hijos postizos, así que muchos saludos. Sí, ella tiene muchos hijos postizos, así que claro, yo debería cantar la canción de Mercedes Sosa. Yo tengo muchos hermanos que no los puedo contar. Oye, Sandrito, que súper interesante. Solo yo de la parte de salud, como enfermera, a lo mejor mirar esto, y que yo creo que tú lo haces porque lo dijiste cuando lo estabas presentando, cuando dijiste yo veo también hay personas que no tienen que venir a hacerse este proceso conmigo, sino que los derivamos, ¿no? Es como las terapias o como todo lo que nosotros vemos. Las personas tienen que consultar para hacer un diagnóstico, ¿cierto? Es un médico, siempre el que hace el diagnóstico va a ser un médico. Por eso personas que estamos apoyando en proceso, ya sea desarrollo personal,
o en otros procesos, si vemos que hay una cosa más profunda que hay que tratar, va a ser un médico, y el médico es el que va a decir no, va a ir a psicoterapia o va a ir a otros profesionales. ¿Estamos de acuerdo con eso, cierto? Así es, completamente. Mira, es más, nosotros, y esto fue una pregunta que le hice a mi formador, porque cuando me tocó enfrentar algunos casos, en los cuales las personas que se acercaban a mí para tomar sesiones, estaban con un tratamiento, por ejemplo, psiquiátrico y psicológico. Entonces, en esos casos, nosotros lo que hacemos como coach, y lo que debiera hacerse por un tema ético, es que tú le presentas el programa al médico. El programa, por ejemplo, van a ser 5 sesiones, vamos a tratar este tema. Solo eso, porque el otro tema lo está viendo el médico. Entonces, ese es el médico, por ejemplo, en este caso el psiquiatra, quien va a autorizar o no a la persona para que tome estas sesiones de coaching conmigo, por ejemplo. Porque en esos casos, esta línea es muy delgada entre por ejemplo, saltarse de un tema que es muy específico para otros temas que son muy delicados y que nosotros como coach no estamos preparados para ello. Por lo tanto, ahí se da el paso al lado y hay momentos en los cuales nosotros como coach no vamos a poder tomar un cliente porque lo que nosotros nos damos cuenta de lo que él necesita es una terapia o es un tratamiento médico. Muy, muy, muy de acuerdo con lo que tú planteas, y como ustedes también lo hacen desde la medicina, nosotros también lo hacemos desde el coaching. Uh-huh. Por ejemplo, si alguna persona de la comunidad quisiera contactarse con usted, ¿cómo lo podría hacer? O sea, ¿usted tiene alguna página o da su número de teléfono? ¿Cómo se puede contactar a alguien que quisiera conversar con usted después de esta sesión? Mira, yo tengo una página web que cuando la persona ingresa ahí, bueno, ahí yo me presento, cuento esto que hemos hablado del coaching, y aparece un formulario, dice déjame tus datos, donde está, tú pones tu nombre, y la persona pone su teléfono y su correo. Entonces a mí me llega enseguida la información y luego yo la contacto directamente, incluso me puede mandar un mensaje de WhatsApp. Y la página que yo tengo se llama coachingsocial.cl. Se escribe coaching social.cl. Todo con Le puse minúsculas, coaching ¿cierto? social porque con minúsculas, ¿sí? Sí, ya. Porque creo que el coaching, cuando tú tienes cambios individuales, aportas a la relación que tienes en la sociedad. Es como, por ejemplo, ustedes en su centro holístico, una persona que logra, ¿cierto?, sanarse de muchas cosas, esa persona logró algo personal, pero va a ir afuera, va a ir a relacionarse con los otros ya de una forma mucho, mucho más, más integrativa, más participativa. En el coaching pasa algo similar. Por eso le puse coachingsocial.cl. Otra pregunta, por ejemplo, si uno se quisiera interiorizar más en esto, ¿tiene algún libro, no sé, alguna parte donde uno pueda leer como para interiorizarse más o menos? ¿O hay páginas o no sé? Claro, de coaching, si uno se mete a YouTube, aparecen muchas cosas, muchas cosas. Muchas personas que dan algunos consejos, mensajes, pero yo creo que si alguien quiere indagar más en el tema del coaching, hay algunos libros que son recomendados. Bueno, yo, en mi caso, como me certifiqué como coach integrativo, nosotros tenemos, la persona que a nosotros nos capacitó y nos certificó, él ha escrito libros acerca de esta metodología, que él se llama Isaías Charón, y él tiene un libro donde explica qué es el coaching integrativo, y ahí, si alguien quiere, lo busca por internet y está en Amazon y lo compra, es asequible, muy asequible ese libro, nuestro formador, que es Isaías Charón. Es un psicólogo que lo hemos invitado también a algunas otras cosas que yo he hecho de seminarios y eso. Gracias.
Estaba revisando Isaías Charón para ponerlo aquí también, porque ya puse ahí tu página, pero me vine inmediatamente. Exacto, esa. Ese es. Estaba revisando el otro que lo voy a poner. Una pregunta, muchas gracias, Santo. Una pregunta, o sea, si yo soy papá o mamá y mi familia ha pasado por algunos conflictos, estoy pensando lo que hablaste de los niños, y mi hijo está todo el día en los juegos, todo el día y toda la noche, ¿qué debería hacer yo? Dejarlo porque en realidad me da pena porque él ha sufrido todo este proceso, pues entonces que haga lo que le gusta. ¿Qué dirías tú? Claro, a ver, lo primero, cuando me toca tratar estos temas con amigos o familiares, lo primero es decir que quien tiene, a ver, quien paga el internet son los papás, lo primero. Entonces, o quien paga, voy a dar otro ejemplo, quien paga la comida chatarra es el papá, o la mamá. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y nosotros como padres nosotros somos los responsables de qué le damos o no le damos a nuestros hijos. Por ejemplo, hay amigos que me dicen, sí, lo que pasa es que le encanta la comida chatarra y está todo el día comiendo comida chatarra. Ya, pero ¿quién se la compra? ¿Él? Claro, lo más probable es que tú le des la plata y él va a comprar, pero ¿quién da el dinero? ¿Quién da la facilidad para que compre? Es el padre. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que si está todo el día en internet es porque nosotros se lo permitimos, obviamente, como padres, y nosotros somos los que pagamos. Pero está estudiado también de que estar frente a una pantalla todo el día o muchas horas al día genera adicción en los niños. Y hay quienes explican esto como darle cucharadas de azúcar directamente a una persona. Y eso lo han estudiado en la medicina. Entonces, provoca en el cerebro adicción. Porque cada vez, por ejemplo, que el niño logra, no sé, en el videojuego logra pegarle al otro, hasta que logra de nuevo hacerlo, eso va generando en nuestro cerebro el principio de adicción, que es el mismo principio que tienen las drogas. Que tengo que jugar. Por eso es que los niños, si tú le quitas el videojuego, hacen una pataleta, pero que inmensa. Entonces, yo le diría a esos padres que hay que controlarlo. En mi caso, por ejemplo, también los niños quieren ver televisión, quieren ver un mono, un dibujo animado, y estamos en pandemia, estamos encerrados. Claro, pero sí, darle esa posibilidad, pero controladamente. Los invito también a que vean, en internet hay consejos de doctores muy, muy reconocidos, los cuales dicen incluso la cantidad de tiempo que debiera un niño o definitivamente si es menor de cierta edad, no tiene que tener acceso a esto, porque en el fondo le estamos haciendo un daño a nuestros hijos. Entendiendo que estamos en pandemia, pero de todas maneras, nosotros como padres tenemos que ver de qué forma yo puedo entretener o puedo hacer que mi hijo se entretenga de otra manera que no esté todo el día metido ahí, porque definitivamente lo que vamos a lograr con eso es que nuestro hijo va a tener problemas en un futuro, o sea, en el desarrollo futuro de su personalidad, en el tema de que no va a estar socializando con otros niños, que le va a costar, porque digamos, su forma de vida es estar encerrado en un videojuego. Entonces eso hay que controlarlo. Bueno, yo creo que, sí, muchas gracias. Yo creo que nos va a dar para otro tema eso de los niños, Sandro, porque yo creo que la pandemia ha hecho que muchos papás se relajen diciendo, bueno, si no tienen otras posibilidades, y mira, hasta ahí. Así que yo creo que para después te vamos a comprometer, si es que tú quieres que te comprometamos. Yo encantado desde aquí, de estas tierras, poder conversar con ustedes y también aprender de lo que ustedes hacen. Encantado de eso. Muchas gracias, Sandro, por acompañarnos y por estar dándonos todos estos consejos y lo que tú te manejas. Así que eso, antes de que ya llevamos una hora, antes de irnos, también tú te manejas con esta de la universidad que estudiaste en España, que era de la felicidad. Así que si igual te podemos comprometer después, o si nos quieres contar alguna cosa introductoria para después en relación a la felicidad.
¿Se estudia la felicidad? Mira, ¿se puede aprender a ser feliz, por ejemplo? Es una pregunta, porque si existe una universidad, se supone que una de las universidades va a aprender, ¿cierto? Entonces, fue la pregunta que yo me hice cuando yo iba caminando por una calle, ahí de Salamanca, y veo un letrero inmenso, dice Universidad de la Felicidad, y me llamó mucho la atención. Y dije, bueno, pero uno puede aprender a ser feliz, puede, bueno, ¿qué es la felicidad? No sé si te parece, lo podemos dejar, es un tema muy, muy apasionante. Sí. Lo podemos quizás dejar hilada la idea para que más adelante hablemos de esto, hablemos un capítulo de, por ejemplo, la educación en los niños, que a mí es un tema que me apasiona, porque inicialmente la verdad es que yo busqué estos temas de crecimiento personal precisamente para poder tener una mejor relación con mis hijos, con mi entorno. Entonces, es un tema que a mí me apasiona. Y el tema de la felicidad es algo, pero que se habla mucho, o sea, está en todos los lugares. ¿Qué quieres ser tú cuando grande? No, ¿qué esperas tú de tus hijos? Yo espero que mi hijo sea feliz, es como el gran tema. Y se ha escrito mucho, y también hay mucho voy a decir con estas palabras, de charlatanería, el tema de la felicidad, que nosotros tenemos que irnos dando cuenta también qué es lo que estamos consumiendo, ahora que tenemos el internet en nuestra mano, y entonces poder dejarlo para andar más, pero podemos dejar algunos conceptos, por ejemplo, planteados. Yo les puedo decir que desde mi punto de vista, ¿cierto? El concepto de la felicidad es un tema que a todo el mundo le interesa, como lo decía. El tema de la felicidad no es algo así repentino, así que hoy día me pongo a saltar y a estar feliz y alegre y cambia mi vida. No es tan así. El tema de la felicidad depende de las buenas relaciones afectivas que nosotros hemos tenido durante nuestra vida. ¿Cuántos momentos hermosos he tenido? Y esto es desde que uno está en el vientre de la madre. Desde ahí comienza, digamos, mi descubrimiento o mis relaciones con el resto. Por ejemplo, hay un dato muy, muy, muy interesante, que muchos dicen, no, yo entre más dinero tengo voy a ser más feliz. Por ejemplo, el 2019 se hicieron algunos estudios en Estados Unidos que habla que la felicidad no depende de los ingresos económicos, y los tiene, pero muy, muy, muy detallada esta información. Entonces, podemos hablar de que es un concepto también, cuando lo tratemos, que es un concepto que tiene que ver con la biología de nuestro cuerpo, con la psicología, o lo psico que se llama, de nuestra mente, y lo social. La felicidad se agarra, digamos, de estos tres términos, biopsicosocial. Es un tema que también ustedes como enfermeras y dentro del centro lo manejan muy bien. Pero quizás lo debiéramos dejar para hablar más extenso y ver también, hay ciertas recomendaciones que nos hacen los expertos para que nuestra vida sea más grata y logremos ser más felices, en el fondo, que es también como nuestro gran objetivo, no estar sufriendo todo el día, ¿no? Uh-huh. Estar más, exactamente, más alegres, más felices. Es un tema muy importante, porque en el fondo todos vamos persiguiendo ser felices, y a veces también tenemos que cambiar algunas cosas nuestras para lograrlo. Así que ese tema tiene que ir sí o sí. Pero usted es más feliz ahora, señora Patricia. Perdón, Patricia. Sí, por supuesto que sí. He aprendido de a poquitito a ver y a valorizar el día de hoy, a ser cada día un poquito más feliz, ¿sí? De todas maneras. Sí. Muy bien. Sí. Claro, Sandro, te lo agradecemos mucho que toquemos ese tema, y claro, yo creo que es lo que está diciendo la señora Patricia, esto de ir haciendo felices, de valorizar lo que tenemos, de positivizar las cosas. Tú lo dijiste cuando hablaste de esta olla de grillo, de la idea rumiante, cómo nosotros cómo dejamos entrar las cosas negativas, lo que no nos está haciendo bien, y las cosas positivas como que está explicado como lo explicaste. Yo le decía a una amiga que estaba por aquí, la Carlita Mijango, ella es una enfermera, pero es una investigadora, además ella está haciendo su doctorado en sociología, así que imagínate una enfermera con un doctorado en sociología, como esta apertura de mente,
veíamos cómo la pandemia, si tú positivizabas, entonces hacíamos esa pregunta, decíamos, escríbeme lo positivo, a ver, hagamos aquí y escriban lo positivo de la pandemia. Era maravilloso, la gente estaba con su familia, había visto crecer a sus hijos, porque imagínate antes las mujeres que tenían que dejar a sus niños y ahora lo habían visto un año, o el proceso en que tuvieron que estar haciendo el teletrabajo. Si lo viéramos en positivo, lo que les permitió a las familias estar con la familia. No eso terrible que teníamos, y yo decía, por algo tuvimos un estallido social en Chile, en donde estábamos, pero la gente, imagínate, no sé, en salud, que trabajamos, ¿cuántas horas? 8, 9 horas, más los desplazamientos. Entonces, ¿tú qué vida de familia puedes hacer? No solo salud, millones de personas y que además otros que tienen que hacer más de un trabajo. Entonces, la pandemia creo que ha sido positiva en tenernos con nosotros y con la familia. Así que, Sandrito, me parece súper interesante el tema. Tenemos algunas... Se quedó pegada. ¿Algunas preguntas? Bueno, sí, algo le sucedió a Lucy que... No, se quedó pegada. Sí. Pero bueno, por mi parte yo igual estoy muy agradecida, me pareció un tema muy importante, como muchos de los que hemos visto acá, pero sobre todo estos temas que tienen que ver con el crecimiento personal nuestro, yo creo que es primordial, porque como cuando aprendemos a valorizarnos, a querernos y a conocernos en gran parte, como persona, yo creo que vamos a ser cada día más felices y podemos también irradiar esta buena convivencia hacia todos los seres que nos rodean. Fue muy interesante. Yo personalmente, nosotros con Lucy no conocíamos, no sabíamos bien de qué se trataba, pero ahora lo tengo claro, que es un acompañamiento y basado en algunas tareas, ¿cierto? Y esto a nosotros nos va a traer puras cosas buenas. Todo lo que sea conocernos, todo lo que sea valorizarnos y aprender a ver también nuestros errores, a manejar nuestras vidas, va a ser algo positivo para nosotros. Así que muy agradecida yo por todo esto y bueno, por lo menos ya quedamos también con los contactos, porque generalmente después las personas preguntan, ¿no? Y me pareció interesante, ¿cómo puedo contactarme? Y ya también interiorizarme realmente de lo que se trata este nuevo método, que para nosotros es nuevo. Yo acá en Los Ángeles no había escuchado a nadie sobre este tema. Nosotros generalmente cuando hablábamos de coach, yo soy profesor y a veces íbamos los algún fin de semana, alguna parte, el colegio organizaba le decíamos coach, pero era lo que decía usted, por ejemplo, hacíamos algunas terapias, algunos juegos, y ese tipo de cosas yo he participado en eso, pero no es lo que usted nos enseñó hoy día. Exacto. Eso ahora lo tengo claro. Sí, el coaching es un proceso de acompañamiento que puede llevar muchas semanas, pero ¿sabes qué? Decir que cuando las personas logran estas metas que se proponen, les cambia la vida. Entonces, en estos procesos que puede durar 5 sesiones o 5 semanas, o 4 o 6, no sé, hay quienes dicen, oye, pero es mucho tiempo, pero... O sea, 5 semanas, por ejemplo, 5 sesiones para hacer un cambio que he tratado de realizar durante 40 años, por ejemplo, que lo logre en estas semanas, es muy, muy importante para el desarrollo de la persona. Y quiero dejar, quizá por último, este mensaje de que cuando nosotros cambiamos, cuando hay un cambio individual en mí, ¿cierto? Los cambios son individuales primero. Esto me va a servir mucho para mi relación con la comunidad. Tengo mayor capacidad para poder participar de grupos,
Y en esto, por ejemplo, hay estudios donde analizan la felicidad en las naciones, en las distintas naciones, en que aquellas naciones en las cuales hay más, se le llama capital social, es decir, que hay más interacción entre los grupos sociales. Por ejemplo, están los grupos no sé, pues de fútbol, de deportes, de recreación, las iglesias, donde hay este tejido social está más vivo, las naciones son más felices, por ejemplo. Y por eso es que, quizá para finalizar, decir que el tema de la felicidad, que lo vamos a tratar un poco más adelante, es un concepto que lo deben tomar seriamente nuestros gobernantes, porque mucho, y lo hemos visto, que todo el mundo dice: yo quiero en mi vida ser feliz, pero lo que nos debemos preguntar es qué están haciendo nuestros gobernantes para que esto se dé. Entonces ahí hay mucha tarea pendiente para que los estados se comprometan a que las naciones suban sus niveles de felicidad, pero de una manera seria, de una manera responsable y duradera. Eso. Sí, y me parece a mí que, por ejemplo, este cambio debiera ser desde los colegios, como, no sé, en los consejos de curso, que nosotros le llamábamos, qué sé yo, pasar como temas para que los niños aprendan este tipo de cosas, o sea, los vean y analicen. Si tengo un sufrimiento, ¿por qué lo tengo? ¿Qué puedo hacer yo para cambiarlo? ¿Cómo soy? ¿Qué es lo que quiero? Ojalá las autoridades en realidad se comprometan y partiéramos desde los niños como para hacer un cambio a futuro que sea significativo para el país. Bueno, yo le agradezco, lo dejamos comprometido para un nuevo tema que nos parece muy interesante. Así que algo le pasó a Lucy, que se nos desconectó por ahí, pero el programa en sí fue muy, muy constructivo. Así que muchas gracias, muy agradecido. Ahí parece que viene llegando otra vez, se nos conectó Lucy. Bueno, lo estaba escuchando entre bambalinas. Sí. Muchas gracias, muy bien. Yo creo que no debería estar porque algo dijo del gobierno, Sandro, así que yo no me quiero estar metida en eso. Ah, no. Yo no importa. No. Era una broma. No. ¿Ven? Esos son los problemas de estar en el, pero qué entretenido de estar en la casa en teletrabajo. Se me cortó la luz. Ya, bueno. Y me caí, pero podemos decir que el sistema funciona igual. Lo bueno es que si yo no estoy, pensamos que esto podría desconectarse, pero no, siguió estando. Entonces vamos a dar las gracias, vamos a dar aquí los últimos saludos, ¿cierto? Súper bien, lo estaba escuchando, chicos, dice, voy a ver dónde me quedé. Ya, aquí nos habían mandado saludos. Gracias, saludos, hijita, y Sandro y señora Patricia. Adivinen. Sí, qué cariñosa ella. Es muy amorosa. Sí. Sí, mi madre, cariños. Muy interesante el tema. Aquí nos dice, me parece que él es... Sí, Eduardo Alberto Fernández dice, la felicidad depende de las cosas chicas de la vida, que muchas veces no las tomamos en cuenta y se pierden. Muy bien, estamos totalmente de acuerdo. ¿Cierto? Rosita nos dice, si valoramos lo que tenemos, feliz. Sí. Y también Rosita nos dice, muchas gracias. Y Evelyn, mira, apareció aquí, Evelyn Yure nos manda aplausos, Sandrita. Te manda aplausos, Sandro. Sí, los aplausos van para nuestra. Sí, y la Rosita linda, tu mamita, sí, ella es muy linda. Ya, Sandrito, yo por mi parte te doy muchas gracias y te vamos a dejar comprometido y vamos sí, aquí está diciendo Evelyn, perdón, ¿dónde está? Ahí, necesito seguir escuchándolos. Gracias, gracias, gracias. Sí,
Evelyn, le vamos a pedir, le vamos a hacer las preguntas antes, los que queramos, pues acuérdense que nos pueden escribir al correo, vamos a preparar con Sandro lo que es para los niños y otro tema también de felicidad. Por mi parte, agradecerte, Sandro, ha sido una mañana muy productiva, yo creo que la Evelyn quiere seguir escuchando, pero llevamos 1:20, así que yo también prefiero que programemos para otra oportunidad que podamos estar contigo. Muchísimas gracias y te mando un tremendo abrazo de aquí de Los Ángeles. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad también de dar a conocer un poco más lo que es el coaching y los beneficios que nos trae. Así que muy, muy agradecido a ustedes. Señora Patricia, usted ya se había despedido. Sí. Perdón, Patricia, sí. ya te habías despedido, sí. Sí, ya me había despedido, qué sé yo, y bueno, me pareció muy bueno todo lo que sea aprender a desarrollarnos mejor como seres humanos, como personas, y a querernos como somos, a corregir aquellas cosas que no están bien. Me parece que va en beneficio no tan solo de nosotros, sino que también de los que nos rodean. Así que muchas gracias. Ahí está pasando el correo donde nos pueden escribir las dudas que tengan o cualquier cosa que ustedes quieran. Si alguien quiere venir a hablar con nosotros, está cordialmente invitado y lo podemos programar. chicomunitario@gmail.com. Nos despedimos de ustedes, así que muchas gracias. Chao. Adiós, gracias.